Un entrevistado, miles de preguntas. Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Pablo Amorortu todos los miércoles, solo por Radio Chilena de Concepción, la radio de todos. Sintoniza el 103 AM. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Chilena de Concepción. Hoy estamos con Francesca Parodi Obliger, publicista y marketing mi máster en marketing y comunicación política, militante de Bópoli, partido de la coalición de gobierno. Fue candidata a diputada el año 2007 y obtuvo el 3,68% de votación, incluso más votos que el actual diputado Romero, pero por el sistema electoral no resultó electa. Fue designada por el presidente Sebastián Piñera como secretaria regional ministerial de gobierno, cargo que ocupó hasta agosto de este año para ir nuevamente como candidata a diputada por nuestro distrito 20 y, por supuesto, hoy nos acompaña. Francesca, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, Pablo. Encantada de poder conversar contigo. Te pido disculpas si hay un poco de ruido. Estoy en la comuna de Florida. Estamos así hoy día pasando el día y haciendo campaña acá en esta comuna que queda un poco más alejada del Distrito 20, pero que igual hay que visitarla y conversar con los vecinos. Pasando a las preguntas y bueno, siempre obviamente es bueno que los candidatos vayan a todos los lugares de su distrito finalmente o de su futuro distrito. En su experiencia, ¿cómo fue ser secretaria de gobierno, secretaria ministerial de gobierno? Mira, fue una experiencia bastante positiva desde el punto de vista de que pude recorrer mucho la región del Biobío, poder conversar con muchas personas y también poder escuchar muchas veces cosas que cuando uno está en un lugar, en este caso como el gobierno, muchas veces las necesidades que tienen las diferentes comunas son diferentes y diversas, y por eso también el rol que tiene el vocero de gobierno, que es finalmente escuchar, poder levantar problemáticas y buscar también soluciones. Yo creo que fue una gran oportunidad, fue un gobierno que fue sumamente complejo, no solo desde el punto de vista desde la pandemia en sí mismo, sino que también de lo que fue el estallido social, donde la ciudadanía, a través de legítimas demandas, salió a la calle a decir que lamentablemente las soluciones no estaban llegando al fondo o no se estaban atendiendo a tiempo. Y yo creo que eso fue una bofetada en la cara para todas las personas que estábamos en política, y por eso también mi decisión de renunciar al cargo de ser en mi gobierno para poder ponerme a disposición de esta candidatura, en este caso a la Cámara de Diputados, porque creo que a la política hay que exigirle mucho más, creo que hay que estar mucho más escuchando que hablando, y ahí yo creo también de que en algún momento la clase política en general le cortó un poco el teléfono a la ciudadanía y dejó de escuchar, y yo creo que ahí también la experiencia que tuve dentro del gobierno, efectivamente yo soy una persona que tuve la confianza del presidente Sebastián Piñera para poder ejercer ese cargo, cosa que agradezco, y también los aprendizajes que tuve dentro de la vocería en la región del Biobío. Para usted y esta campaña al cargo de diputada al que aspira, ¿es un plus o un contra haber sido parte de esta administración? Mira, yo te voy a decir con mucha sinceridad, yo creo que el gobierno ha tenido momentos que han sido muy buenos, momentos que han sido complejos, como fue el estallido social o como fue el comienzo de la pandemia, particularmente en lo que fue las ayudas sociales. Y de todas maneras creo que el hecho de la experiencia, de haber pasado por gobierno, de saber finalmente cómo se toman las decisiones y en base a qué criterios también, creo que para mí es un plus, y que de hecho la persona que hoy en día está compitiendo para esta elección, es decir, yo, para poder enfrentar esta candidatura, es una persona absolutamente diferente que la persona que compitió hace 4 años atrás, donde efectivamente tenía muchas ganas de poder aportar desde el mundo de vista legislativo. Sin embargo, la experiencia de lo público no lo tenía. En este caso, ahora ya tengo la experiencia de lo público, y también eso, Pablo, me motiva a poder ser candidata. Yo conozco la realidad, yo sé muchas veces que los parlamentarios no están conectados con la ciudadanía, lo viví, lo sufrí también. Muchas veces como seremi me tocó hablar con ellos, y muchas veces te das cuenta que no están dispuestos a poder trabajar con soluciones que sean a largo plazo, que sean profundas, que se hagan cargo de los problemas, porque eso no rinde electoralmente, y hay que decirlo con toda la fuerza. Las grandes soluciones de Chile quizás no son electoralmente muy positivas, ya que la gente busca finalmente son medidas más a corto plazo, pero que también fue lo que
tiró a la ciudadanía hace 2 años atrás a esas marchas multitudinarias donde la gente decía, por favor, hagan algo, por favor, háganse cargo de las pensiones, háganse cargo de la educación, háganse cargo de la salud. Y si te fijas, estamos exactamente igual que hace 3 años atrás. Y ahí yo creo que el aprendizaje que tenemos que tener con respecto a que necesitamos políticos que de verdad se camiseten y que entiendan que muchas veces lo más popular no es lo más eficiente o no es lo que necesita Chile, y que se hagan cargo también de gobernar con convicciones y no por lo que dicen las redes sociales. Y eso lo viví y lo sufrí siendo CNM gobierno. Política ficción. Electa diputada 2017. ¿Habría votado por los retiros, a favor de los retiros? Mira, yo he sido bien crítica de todos los retiros, pero por una sencilla razón. Porque lamentablemente cuando salió la idea de los retiros, y particularmente el primer retiro, fue porque efectivamente el gobierno nos dio una alternativa mejor para ponerla sobre la mesa. Y finalmente terminamos celebrando que la gente se metiera la mano a su bolsillo, hipotecando lo que son sus futuras pensiones, para poder paliar un problema de una urgencia que había en ese momento para poder paliar los efectos que estaba teniendo la pandemia en el bolsillo de todas las personas. Y lamentablemente, Pablo, si continuamos en esta política de retiro, poco vamos a poder decir de las pensiones del día de mañana. Entonces, en sí mismo, yo no estoy en contra de que la gente haya sacado su retiro, si eso es legítimo, el dinero de cada uno. Lo que estoy en contra es que no estemos construyendo una idea de cómo vamos a mejorar las pensiones mañana. Y mucha gente va a decir, bueno, que el Estado se haga cargo, pero seamos también súper sinceros en decir que si bien el pilar solidario, que es el mecanismo que generó en este caso la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno, para poder paliar a aquellas personas que no tenían pensión porque no habían cotizado o porque no habían trabajado, ese es un sueldo, es una pensión que es insuficiente. Y si vamos a meter a más personas a ese mismo canasto común, las pensiones van a ser aún más bajas. Estamos hablando de un pilar solidario que son 180.000 pesos. Y eso que se subieron ahora, porque el presidente Piñera logró aumentar el pilar solidario, pero no logró tener quórum en el Parlamento para poder conversar sobre cómo arreglamos las pensiones de nuestro país de las personas que están en la AFP. Y con esto no quiero pontificar de que la AFP sean el mejor solución al problema, pero lo que yo escucho todo el día es no más AFP, pero no escucho una solución concreta de cómo vamos a reemplazar la AFP o qué vamos a hacer con la AFP. Y finalmente el 10% fue una política que llegó, que era una mala política, porque efectivamente lo que estaba haciendo es decirle a la gente que meta la mano a su bolsillo para paliar la situación económica, y no hacerse cargo de qué va a pasar con las pensiones el día de mañana. Y yo creo que la política, Pablo, lamentablemente está lleno de ese tipo de acciones. Es el retiro, y pensando ya ahora, donde la situación está un poco mejor, los IFEs han funcionado mucho mejor que como partieron, ¿cree usted que es la forma que tiene los sectores que están en contra de la AFP de terminar con ellas? Mira, el primer retiro y el segundo retiro, la verdad es que seguí todo el debate parlamentario. De cómo se argumentaba el hecho de poder aprobar o rechazar, en este caso, los retiros. Y la verdad que las palabras que tú más escuchabas eras AFP. Tú no escuchabas familias, problemas sociales, de cómo salimos adelante, cómo apoyamos a las familias. Yo creo que hay un sector muy, muy ideologizado, muy dogmático, porque la palabra no más AFP no viene acompañada de no más AFP porque quiero esto. Y los que dicen que quieren sistema de reparto, eso está más que probado que para nuestra sociología piramidal que tenemos en Chile no funciona, porque hay más personas jubiladas que fuerza laboral. Entonces, ahí no hay alternativas sobre la mesa. Y yo creo que sí, que efectivamente el primer 10% quizás tenía mucho mejores intenciones con respecto a poder paliar una situación económica, pero sin embargo para adelante, y es claro, hay que ir un revanchismo contra la AFP, que no estoy diciendo que hayan hecho bien la pega, pero estoy diciendo de que hay pocas alternativas sobre la mesa de qué vamos a hacer con las pensiones en nuestro país. Y yo creo que eso es francamente lamentable, porque estamos celebrando de que una persona haga un retiro, en este caso de la AFP, legítimo, por cierto, la gente es dueña de hacer con su dinero lo que quiera, eso es un derecho que se adquirió, pero se está celebrando más que se le está sacando la plata a la AFP que el hecho de cómo hacemos que las pensiones el día de mañana sean suficientes y que la gente no tenga que vivir con 180.000 pesos como lo hace actualmente con el Pilar Solidario. Le llevo ahora a la campaña electoral. Usted viene de Evópoli, un partido que es de la centro-derecha más liberal en todo el espectro político de Chile Vamos o Chile Podemos Más ahora realmente. ¿Es difícil para usted postularse en una zona donde los actuales candidatos que van a la reelección vienen de un mundo claramente más conservador que lo que es Evópoli?
No, a ver, yo creo que finalmente esta es una coalición de centro-derecha, una coalición que llevó finalmente a este gobierno a ser gobierno, y creo también en la diversidad del sector. Yo creo que no hay que pensar, muchas veces la gente suele etiquetar muy rápido a una persona de derecha, de izquierda, porque dice una cosa o dice otra. Efectivamente, yo vengo de un sector, yo fui parte de un gabinete regional donde efectivamente fui la única persona, por ejemplo, de todo el gabinete regional que voté a prueba, ¿no? En el plebiscito de la Convención Constituyente. Creo que la diversidad del sector la hace mucho más rica y que la hace también un sector más capaz de tener más gobernabilidad. Efectivamente, soy de un partido más liberal, para mí eso no es un problema, todo lo contrario, me siento orgullosa de mi domicilio político. Creo en las ideas de la libertad, creo en una sociedad que avance, creo en las políticas sociales, creo en la sociedad civil. Entonces, para nada, yo la verdad estoy haciendo campaña, yo no escondo el logo de mi partido para nada, de hecho en mi material gráfico está que pertenezco a Bópoli, algo que lamentablemente creo que no incluirlo creo que es un ejercicio de poca transparencia también de decir quién es, o de aquellos candidatos que dicen que son independientes pero van apoyados por un partido político igual. Yo creo que eso también de alguna manera es un engaño hacia la ciudadanía, pero no, para nada, te diría que para mí no es una desventaja, todo lo contrario, me refleja en lo que soy yo ideológicamente, en la forma que tengo de ver la política y también en la necesidad de diversificar no solamente el sector, mi sector político, sino que también entender que en las izquierdas, en las derechas, en los centros hay matices, y ahí absolutamente orgullosa de llevar en este caso el logo de Bópoli, que por cierto es un partido que ayudé a fundar, fui la primera presidenta del movimiento, después fui la presidenta regional, así que no puedo negar mi domicilio político. En ese sentido, y bueno, recordando un poco y revisando los archivos, en la elección anterior donde no fue electo usted iba sola como Evópoli, era solo la única candidata. Hoy día siente que tiene más posibilidades debido a que ya hay tres candidatos de su partido político en la lista. Sí, bueno, de todas maneras, la vez pasada era un 4-4-1, es decir, yo tenía para que salir electa haberle ganado o a 4 candidatos de la UDI o a 4 candidatos de RN, yo era una persona absolutamente nueva en política, y ahora los partidos de Chile Vamos tuvieron más, en el caso Chile Podemos Más, tuvieron más generosidad de poder entregar una igualdad de condiciones para que las 3 partidos, en este caso la UDI, RN y Evópoli, puedan competir de tú a tú. Efectivamente, ahora tengo un compañero de lista que también es de Bópoli, que es Marco Loyola, que fue Seremi del Deporte, que está también muy desplegado haciendo campaña, y también una persona que proviene, en este caso, del mundo independiente, que es Cristian Puentes, que antiguamente militaba en la democracia cristiana, pero ahora está independiente y también va por Bópoli. Así que efectivamente ahora la cancha está un poco más pareja, así que vamos a competir con eso, pero ahí yo también, Pablo, considerar algo que yo creo que es bien relevante. Cuando se cambió el sistema binominal a este nuevo sistema, finalmente sacamos lo bueno y dejamos lo malo, porque el problema del binominal no era que fueran 2, sino que el problema del binominal era el sistema de arrastre. Ahora son 8 y se sigue arrastrando aún más de lo que arrastraba el binominal. Entonces, y aparte agrandaron los distritos, eso hicieron que finalmente la política sea mucho más impersonal. Yo no estoy de acuerdo, yo volvería originalmente a los 120 diputados que tenemos, mantendría el binominal en el sentido de que sean 2, pero lo haría por mayorías, no por sistema de arrastre como finalmente se fijó en la Constitución de 1980. La llevo ahora a las necesidades del Distrito 20. ¿Cuáles son en su análisis las necesidades que tiene el Distrito 20 y que usted pretende representar en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que la primera necesidad que tenemos del Distrito 20 o de cualquier distrito es la necesidad de una política seria, una política que sea mirando a la cara, que no sea en base a lo que Twitter diga o que las redes sociales digan, sino que en base a lo que realmente es eficiente para la solución de los problemas. Una política que tenga menos dogmatismo, que esté más basada en experiencia comparada, en ver lo que han hecho otros países, y que seamos menos dueños de la verdad también, Pablo. Muchas veces el no más rinde mucho más que decir, oye, yo quiero esto, quiero cambiar esto por esto otro. No, simplemente puedo levantar consignas como, por ejemplo, el no más FP. Creo seriamente que el Distrito 20, no solamente al Distrito 20, sino que a todo Chile, le hace falta un proceso de centralización real, porque lamentablemente la centralización de nuestro país asfixia a las regiones y también asfixia las oportunidades de las regiones. Lamentablemente muchas personas de nuestra región tienen que emigrar a Santiago para poder tener un trabajo o poder seguir creciendo profesionalmente. Creo que la seguridad es un tema bien importante que tenemos que abordar desde el punto de vista de grandes acuerdos, desde el punto de vista de sentarnos a conversar y buscar soluciones. Yo encuentro inaudito cuando un diputado
directamente vota en contra de un proyecto de seguridad porque no le gusta o porque su sector político no le gusta hablar de seguridad. Y por otro lado, dos cosas donde yo tengo el corazón absolutamente puesto, que son quizás más pequeñas o quizás no son tan visibles, que son de las familias con personas con discapacidad, donde hay una persona con discapacidad, hay un cuidador que está dejando postergada su vida, su trabajo, su vida social, su vida amorosa muchas veces también, para poder cuidar a otra persona, y eso tiene que ser reconocido y retribuido por el Estado. Y por otro lado, salud mental, que yo creo que es la próxima pandemia que viene, donde lamentablemente acceder a la salud mental en nuestro país es un lujo, es un privilegio, y pocas personas tienen ese acceso, ya sea en lo público como en lo privado, y hacernos cargo de poder entender que la salud mental es un órgano más de nuestro cuerpo y tiene el mismo peso que tiene el corazón, el estómago, el pulmón o cualquier otra enfermedad que nos pueda aquejar. Me tomo un poquito de su respuesta para preguntarle un poquito más en detalle respecto a la seguridad. Cuando hablamos de mayor seguridad, hablamos de más carabineros, hablamos de leyes más duras, porque hemos tenido un populismo penal desde, no este último gobierno, digamos, hacia atrás, donde ponemos leyes más duras, de más cárcel, más, pena, más punibilidad, mayores facilidades para obtener pruebas. Y estamos peor que antes. Entonces, ¿cuál es la solución real? Porque, tal como usted me decía, no más AFP y nos quedamos con la consigna, hay mucha consigna de más seguridad, pero ¿cómo llegamos a esa mayor seguridad? Mira, yo creo que cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de Estado y estamos hablando de todos los poderes del Estado al servicio de la seguridad en base a conversar, avanzar y no en base a consignas como tú bien lo dices. No soy de las personas que creo que más cárceles nos van a ayudar a más seguridad, para nada, pero sí creo que tenemos falencias importantes con respecto, primero que nada, a Carabineros. Yo creo que Carabineros requiere una reforma. Nosotros requerimos tener un sistema de inteligencia que lamentablemente no lo tenemos, llegamos tarde absolutamente a todo, y no estoy hablando con seguridad únicamente aquí con la delincuencia común, también estoy hablando de terrorismo, como lo que se vive en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío o en la provincia de Malleco. ¿Y cómo podemos llegar antes? Y para eso se requieren reformas que son profundas. Con respecto al tema penal, yo creo que la reforma al Código Penal también es necesaria. Si tú te fijas, Pablo, es bien impresionante que nosotros cada vez que tenemos algún tipo nuevo de robo tenemos que sacar una ley nueva. El antiencapuchados, el portonazo, el de las barricadas, y tenemos que ir armando un verdadero Frankenstein de leyes que yo no sé realmente si finalmente tienen la finalidad que debería ser remitir el delito, o por lo menos, quizás no remitir el delito, pero sí por lo menos condenar a las personas que lo hacen. Y ahí yo creo que estamos al debe desde el Poder Ejecutivo, por cierto, desde garantizar la seguridad, desde poder tener las leyes necesarias al legislativo, porque efectivamente hay cosas que son absolutamente inconsecuentes. El robo de la madera, por ejemplo, cuando se quiso aumentar las penas para el robo de la madera, que sabemos que está muy ligado a lo que está pasando en la provincia de Arauco, los mismos diputados por esa misma provincia se opusieron a esa ley diciendo que es una responsabilidad del gobierno y no de ellos. Por otro lado, obviamente el rol del Ministerio Público y también de que finalmente los diferentes, en este caso el órgano persecutor, pueda hacer bien su trabajo. Y yo creo que para eso hay que sentarse, hay que ver qué es lo que se está haciendo mal, dónde se está fallando, menos pirotecnia y más trabajo de poder afinar la máquina y estar dispuesto también a poder avanzar en cosas como en este caso el sistema de inteligencia de nuestro país. Yo creo que ahí bien importante separar las policías. Yo creo que en Chile se requiere una policía especializada en drogas, que se haga cargo del narcotráfico, que tenga inteligencia atrás y que Carabineros se pueda dedicar a otras labores en base así también a lo que tenemos actualmente en la PDI. La llevo ahora a otro punto, a la primaria presidencial y a lo que ha pasado posteriormente. Bueno, Evópoli llevaba de candidato al exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien no ganó, fue el último de los 4 candidatos de Chile Vamos en ese tiempo. Hoy día es Sebastián Sichel el candidato. ¿Hay algo que de Sebastián Sichel que a usted no la representa en un 100%? Mira, la verdad es que efectivamente yo apoyé a Ignacio Briones, creo que hubiera sido un tremendo presidente, creo que y un poco lo que te hablaba antes, muchas veces lo más popular no es necesariamente lo que a uno lo representa o la respuesta que yo creo que son más eficientes. Ignacio Briones es una persona que yo la conozco, creo que una persona que jugó un rol muy complejo, fue una de las personas que se opuso a los retiros, eso en época electoral. La verdad es que no es muy popular decirlo, y tuvo un resultado efectivamente no bueno, pero yo creo que es una campaña muy de propuestas, muy de poner ideas país, y yo creo que eso es absolutamente valorable y es lo que necesita.
Sebastián Sichel es una persona que efectivamente pertenece también al mundo liberal, no es Ignacio Briones en el sentido de que no es de mi partido, pero efectivamente es una persona que yo estoy apoyando y que voy a continuar apoyando independiente de lo que pase en la primera vuelta presidencial, porque creo que de las propuestas que están hoy sobre la mesa, Sebastián Sichel es la mejor propuesta para nuestro país. Y manteniéndonos en eso y escuchando un poco a las encuestas, José Antonio Kast está segundo e incluso primero en la última academia. Chile Vamos Chile Vamos en ese momento debió tratar de incorporarlo en la primaria presidencial. Mira, lo que pasa es que hubo conversaciones, de hecho, para poder integrarlo en la coalición en este caso y poder haber ido solamente una sola mano. Ahora, el proyecto político de José Antonio Kast es muy diferente al proyecto político que tiene Sebastián Sichel, por lo que se podría haber llegado a conversar antes. Yo creo pero tampoco creo que todo valga para derrotar a. Yo creo que es bien importante de que finalmente las personas que uno invita a su casa tengan unos mínimos comunes con respecto a la idea de país que tiene hacia adelante. Creo que hubiera sido más un cálculo electoral el hecho de haberlo incluido en las primarias de Chile Vamos, independiente de si él hubiera estado dispuesto o no, pero finalmente la coalición que convoca esas elecciones, es una coalición que fue la coalición de gobierno, entonces él no fue una persona precisamente cercana al gobierno, de hecho José Antonio Kast fue muy crítico con el gobierno del presidente Piñera, así que yo creo que haberlo invitado a una primaria hubiera terminado siendo más un cálculo electoral pequeño que una convicción de una idea país. Y yo creo que hay que ser, y más por las convicciones, cuáles son mis ideas, y no todo vale para ganar una elección presidencial. ¿Habría sido algo similar una coalición, incluyendo a republicanos en Chile Podemos Más? ¿Habría sido similar a una coalición tipo nueva mayoría desde la DC hasta el Partido Comunista? O sea, yo creo que, mira, más allá de la política ficción, de lo que podría haber sido, creo que es muy difícil encontrar, en ese momento por lo menos, encontrar los puntos de acuerdo, de cómo nosotros pudiéramos haber tenido una coalición tan amplia. Yo creo en la diversidad del sector, pero también creo que hay mínimos comunes, y eso nos tiene que llevar a poder sentarnos a conversar o a remar en un mismo barco. Cuando no están esos mínimos comunes, yo creo que el barco se hunde, y creo que fue un poco lo que le pasó a la nueva mayoría en su segundo gobierno, que de hecho creo que finalmente el Partido Comunista terminó siendo una piedra en el zapato, más que un partido que pudiera remar hacia un mismo sector, y creo que la prueba de eso es que hoy en día el Partido Comunista está en otra coalición y no en la coalición que terminó siendo la nueva mayoría. Pero veo legítimo hacerlo, porque finalmente, si no, lo que estamos haciendo son verdaderas empresas electorales para salir electos, pero que donde no hay un proyecto país detrás, no hay un proyecto de unión detrás, y yo creo que en ese sentido lo más óptimo en el sentido de ser leales a la democracia, ser leales a lo que uno piensa, a las convicciones, de que José Antonio Kast efectivamente haya ido por fuera. Y en estos mínimos comunes que usted señala, si José Antonio Kast pasa segunda vuelta y no Sebastián Sichel, ¿votaría por él? Bueno, es una decisión que se tendrá que tomar. Yo no hago política ficción en primera vuelta, yo estoy apoyando a Sebastián Sichel. Veremos lo que pasa. Obviamente voy a ir a votar a la segunda vuelta, pero efectivamente quiero ver primero cuál es el escenario electoral, quiénes son las personas que compiten, y ahí ver finalmente qué decisión tomo. Pero no voy a hacer política ficción. Sebastián Sichel aún está en competencia y yo lo estoy apoyando en este 21 de noviembre para que ojalá pase segunda vuelta y ojalá, por cierto, sea el próximo presidente de Chile. No me gusta la política de extremos, así que creo que con eso contesto algo tu pregunta. Una última pregunta antes de cerrar. ¿Hay que escuchar las encuestas? Estas encuestas que se han equivocado harto en el último tiempo. Mira, Pablo, la mejor encuesta es el día de la elección. Yo he visto gente celebrando antes de tiempo, gente derrotada antes de tiempo. Así que yo creo que hay que esperar, hay que ver qué es lo que pasa. Queda todavía un mes de campaña. En un mes de campaña pasan muchas cosas. La política es muy dinámica. Y ahí yo creo que hay que esperar, hay que ver, hay que seguir proponiendo. Los candidatos presidenciales tienen sus espacios naturales de poder difundir sus ideas y los proyectos países, y yo creo que tenemos que quedarnos con eso. Menos enfrentamiento, más proposiciones, y esperar que en primera vuelta gane Sebastián Sichel y pase eventualmente a una segunda vuelta con el candidato que sea. Vamos a estar apoyándolo. Francesca, le quería agradecer por haber estado con nosotros el día de hoy. Entendemos que en esta campaña la agenda está bien apretada, por lo que hacerse un espacio se lo agradecemos de corazón.
No, muchas gracias a ti, Pablo, y que tengas un buen fin de semana que ya se acerca. Que tenga buena tarde. Y por mi parte me despido agradeciendo nuevamente a Francesca Parodi, a don Ernesto Pedro los controles y a todos nuestros auditorios, ya sean en el 103 AM, Radio Chilena Concepción.cl y en nuestras redes sociales. Por mi parte me despido y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualidad Jurídica. Que tengan todos buena tarde. Un entrevistado, miles de preguntas. Conoce la actualidad nacional y jurídica junto a Paula Morrortu todos los miércoles, solo por Radio Chilena de Concepción, la radio de todos. Sintoniza el 103 AM.